Apóstolo Basílio. Mi amado Cristiano, aquí estoy. Hemos terminado otra transmisión para conectarnos con ustedes y qué alegría poder compartir juntos. Qué alegría, mi amigo. Te extraño mucho. Tú sabes lo cuánto amamos y o cuánto tenemos a aprender de ti. Un aprecio igual y un reconocimiento mutuo en esta tarea maravillosa de la edificación de una iglesia entendida y efectiva en el propósito eterno del Padre, para ti, para toda la familia en Brasil y la iglesia del Señor en las naciones, aquí en un solo espíritu y con una misma fe. El distinto idioma, pero es el mismo lenguaje, el lenguaje del reino, el lenguaje del espíritu, el lenguaje de la gracia que nos unifica en códigos de sabiduría para lo que es la revelación de Cristo en nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad y a todos los que nos escuchan, un abrazo fraterno. Amén, apóstolo. Nosotros vamos a hacer lo mismo que yo hice con el apóstol Gustavo. Yo voy a hablar en portugués y usted puede contestar en español, ¿ok? Ok, gracias. Ok, nós estamos com vários pastores de diferentes países, tem gente da Argentina, do Chile, de Portugal, né? E para mim é uma honra receber aqui o apóstolo Basílio. A gente tem procurado, no meio de tantas lives, produzir um conteúdo que de fato seja relevante, edificante nos dias que nós estamos vivendo. Eu queria primeiro apresentar o apóstolo Basílio. Para quem não conhece, o apóstolo Basílio é um amigo meu há mais de 15 anos. Nós já tivemos a oportunidade de jogar bola junto, ele já liberou palavra profética sobre a minha vida há uns 15 anos atrás, que nunca mais eu me esqueci, e ela foi marcante para mim, e se tornou um amigo. Ficamos algum tempo sem nos ver, depois o Senhor nos reencontrou, nos reconectou, e o apóstolo Basílio, ele é um desses pais apostólicos que tem feito diferença ao redor do mundo, edificando o reino de Deus à luz do novo pacto. E ele tem um livro, ele tem vários livros publicados, mas tem um livro que nós traduzimos ao português, que é o Panorama do Novo Pacto, e esse livro ele traz vários conceitos e fundamentos importantes para que nós possamos aprender. Mas nós queremos utilizar de todo o conteúdo que tem no livro para falar sobre o tema da nossa live de hoje. Nós queremos falar numa fé capaz de fazer diferença nesses momentos de caos. Nesses dias de incerteza, de falta de esperança, muitas pessoas sem direção, né? Mas nós vivemos uma verdade presente. Nós estamos posicionados numa verdade presente que é superior a toda essa realidade visível. E o novo pacto, apesar dele ser firmado em promessas, ele está estabelecido numa fé consumada. Porque Cristo para nós hoje, apóstolo, Cristo não é uma expectativa futura, Cristo é uma realidade presente. Cierto. A primeira pergunta é como desfrutar dessa realidade presente para uma fé efetiva em los dias que estamos vivendo. Precisamente una de las glorias que nos concede este nuevo pacto es la calidad de fe. Es muy diferente la calidad de fe de los antiguos a la calidad de fe de los que somos renacidos en Cristo. Porque la fe de los antiguos estaba sustentada en una promesa de lo que había de venir. Ellos confiaban en el cumplimiento de algo prometido. La fe de los herederos del nuevo pacto es que tenemos la sustancia y la realidad de lo cumplido. Amén. Por lo tanto, ya nosotros no esperamos algo que ha de venir, sino alguien Amén. Que ya vino
para ser autor y consumador de esa clase de fe que nosotros hemos recibido. Bajo esta premisa, poderosísimos y todos los creyentes en Cristo Jesús de este nuevo pacto y en este nuevo orden de la economía de la gracia de Dios, si fue grandiosa la fe que estuvo en los antiguos y por ella operaron y vieron acciones concretas, cuánto más la fe nuestra, que es una realidad de vida en Cristo. Entonces, si tenemos entendimiento de la clase de fe que en Cristo tenemos ahora, nuestras acciones de fe para estas situaciones presentes no serán de angustia, de temor, ni tampoco de inseguridad de lo que está pasando. El problema de muchos creyentes se perturban, se confunden, es porque ellos todavía mantienen una idea de que la fe es esperando que Dios haga algo para librarlos a ellos de un problema o de una necesidad. No, yo no puedo tener la idea de qué Dios va a hacer para sacarme de este problema. Mi fe no está basada en la solución a un problema presente, sino a la realización de un propósito eterno. Situaciones como las que vivimos no son primeras ni únicas en la historia de la iglesia. La iglesia nació en situaciones conflictivas. El origen de la primera iglesia, de la iglesia apostólica, fue en medio de persecución. Algunos expatriados, otros fueron dispersos. Y el escritor de los Hebreos dice que algunos perdieron sus bienes. Perdieron sus bienes, pero no sus riquezas. Perdieron su tierra, pero no la herencia de Dios. Perdieron su patria, su ciudadanía terrenal, pero no la patria celestial. Y esos creyentes enfrentados a un sistema anticristo, con un emperador violento, un dictador mundial, bajo un imperio de terror, de la bota militar de los romanos, del control político y religioso de un sistema mundial, en medio de esas situaciones que también fueron problemáticas, no solo desde el aspecto político, religioso, sino también el económico, porque dice la Escritura que en tiempo del emperador Claudio, la iglesia también pasó por situaciones de un hambre mundial. Entonces, situaciones de confinamiento, de restricciones, de control, de pobreza, de persecución, de hambre, de plagas, de guerra, de muertes, no es la primera vez que ocurre en la historia de la iglesia. Exacto. Nosotros somos parte de un plan diseñado por Dios y realizado en Cristo. Y que la iglesia como cuerpo de Cristo, organismo vivo que posee la vida del resucitado, ha recibido de Cristo la fe de Dios, que lo hace invencible ante la persecución, indetenible ante la oposición y lo hace incorruptible ante la pudrición y maldad que haya en la tierra. Nosotros sabemos, escuche lo que dice Pablo, que es en la fe del Hijo que nos movemos, vivimos y somos. Fuimos por gracia de Dios salvados por la fe en Cristo, pero vivimos disfrutando esta salvación tan grande y reinando en vida a pesar de las circunstancias, porque vivimos ya en la fe de Cristo. Una vez más, salvos por la fe en Cristo, salvados por la fe de Cristo. Si la fe de Cristo, quien es el autor, o sea, la autoría,
el protagonista de esta fe no soy yo en lo que hago, es Él en lo que hizo. Cristo es el autor y Apóstol, Cristo es el consumador de la fe que yo ya recibí. yo creo que el más grande problema que tenemos es porque siempre tenemos una fe que mezclada con el antiguo pacto, donde nosotros necesitamos hacer las cosas para alcanzar las promesas. Yo me gustaría de conectar la segunda pregunta, porque las promesas del antiguo pacto necesitaban de condiciones que los hombres tenían que cumplir para accesar las promesas. Lo que pasa en el nuevo pacto es que nosotros tenemos un fiador, alguien que ya cumplió todo y las promesas solo tienen que ser accesadas. Entonces, la pregunta que te hago, ¿cómo accesar por fe lo que ya está disponible en Cristo? Ok, antes de responder, mi amado Cristiano, solo para que tú tengas una referencia con nuestros amados en Cristo en habla portuguesa. Ellos será que pudieron comprender la explicación que yo di, o tú puedes resumir esse princípio para que ellos lo reciban en la lengua. Vamos interagir então com as pessoas que estão nos acompanhando. Queria saber se vocês estão conseguindo entender, se vocês entenderam a primeira resposta que o apóstolo Basílio nos deu para a primeira pergunta, né? O Daniel já respondeu aqui que sim, Kellen sim. Eu acho que quando você habla despacio, a gente se entende bem. Alan está falando que sim, Daniel falou que muito bem, Ricardo sim. Estão todos compreendendo, apóstolo. Podemos então partir para a segunda. Lo que necesitamos hacer para acessar as promessas que já estão disponíveis em Cristo. Ok, estamos tocando la idea de acciones de fe en tiempos difíciles, ¿ok? Amén. Los tiempos Perfecto. realmente complejos, días malos, tiempos peligrosos, están, yo diría, diseñados y producidos por el sistema de las tinieblas y por el hombre fuera del reino. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En este mundo como planeta y en este mundo como sistema, nosotros somos rodeados de ello, pero operamos desde el reino, donde dije que la fe de Cristo, que es la que tenemos, la fe de Él es en la que vivimos ahora, es la fe que opera basado en lo que tú comentabas anteriormente. La fe de los creyentes en el antiguo pacto era una fe basada en obediencia a lo prometido, y ellos lo recibían por su obediencia en obras a esa palabra dada en promesa. ¿Ok? Cumplir ciertas condiciones para poder accesar algo. Exacto. La diferencia, como dije, que nosotros vivimos en la fe del Hijo, quien es el autor y consumador. Él vino para cumplir lo que antes estaba prometido. Y la obra perfecta y completa que Él realizó en la cruz, en su muerte y su resurrección, abre un nuevo orden, abre un nuevo pacto, crea una nueva criatura, establece un nuevo hombre y genera una nueva creación en la cual nosotros empezamos a disfrutar todas esas cosas que son nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, Amén. La fe de nosotros, los nacidos en Cristo y que corresponden a este nuevo pacto, no es una fe que está orando, esperando las promesas. No es una fe que espera, es una fe que sabe, que entiende. Por eso, por la fe entendemos, dice Hebreos. Por eso la fe nos permite tener certeza, convicción.
Yo no puedo tener certeza en lo que no entiendo, no puedo tener convicción en lo que no sé. Por eso el Espíritu de Cristo me lleva a conocer las realidades hechas en Cristo para que yo pueda creer. Por eso creo y en esa fe se sustenta. ¿Por qué? Porque ya no es una fe que espera lo que Dios va a hacer, sino que es una fe que sabe lo que Él ya hizo. Es decir, Exacto. la fe de los hijos del reino en el nuevo pacto no es una fe que siente algo que baja para llenarles. Es alguien que vino para manifestarse a través de ellos. Ahora bien, las promesas fueron dadas a ellos y las esperaban. El cumplimiento es dado a nosotros ya no como promesa, sino como herencia. Disfrutar, accesar a esas promesas cumplidas. Ya para nosotros no hay promesas. Para Apóstol, nosotros hay realidades. um ratito, porque o que hablaste é muito importante. O apóstolo está falando algo aqui que é um fundamento precioso. Para nós, no novo pacto, a realidade das promessas, elas não têm a ver com algo que você espera futuro, mas no novo pacto, ela tem muito mais conexão com a palavra herança, porque já está disponível, já está disponível para que você possa desfrutar. E a gente ainda vive uma fé de expectativa futura. Nossa, o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que orar, o que eu tenho que cumprir de obediência para que Deus possa me livrar dessa situação. No meio de tudo que nós estamos vivendo, essa palavra é muito esclarecedora, porque ela nos traz luz e entender que já está tudo disponível. O Senhor tem o controle das nossas vidas em meio a tudo que nós estamos vivendo hoje. Así es, precisamente, esa fe es la que nos da certeza, ¿ok? De lo que en Cristo ha ocurrido para nosotros. Y no importa cuál sea la situación, el momento histórico y las situaciones que ocurren, nosotros no tenemos temor, desconfianza y que estamos en fe arrebatando al diablo las promesas y pidiendo de Dios liberación. No, primero, el diablo no tiene ninguna promesa mía porque todas las promesas son en Cristo, son en Cristo. Amén. Y en Amén. Cristo, dice el texto, 2 Corintios 2:20, son sí, o sea que son efectivas, que son positivas. Y dice que son amén en Cristo. Amén quiere decir que son concluyentes, que ya son hechas. Por eso amén es hecho está. O sea, promesas positivas y efectivas, concluyentes y categóricas, que ya el Señor las declara realizadas por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, esta fe en Cristo y de Cristo en nosotros operando, Él como autor y consumador, parte de una garantía, ya tú lo dijiste, Él es fiador, Él es mediador de este nuevo pacto, dice la Escritura, establecido sobre cosas mejores. ¿Por qué? Sobre promesas ya cumplidas. Y ahora operamos es en unos derechos legales de herencia. Exacto. Los hijos de Dios, por eso dice que los hijos de Dios recibimos testimonio del Espíritu de que somos hijos suyos y somos como hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir los mismos derechos legales de herencia que el Padre le otorgó al Hijo, a su Hijo. Al Hijo. Nos lo ha conferido a nosotros. A nós. Aleluya. Le pregunto yo, ¿el Hijo está esperando que algo pase, que el anticristo haga algo y que las naciones ocurra alguna situación para poseer la herencia? No.
El Hijo, cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo, lo reconoció sobre todo principado y potestad, dice, todo lo puso debajo de sus pies. La herencia ya es un derecho legal del Hijo. Pídeme, te daré por herencia. El Hijo vino, lo hizo, lo declaró cumplido y ya el Padre le ha otorgado los reinos como herencia, le ha otorgado la posesión y el dominio. Jesús, el resucitado, mismo declaró, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad es exousia, el derecho legítimo del poder y de la autoridad sin restricción, sin límite alguna. Todo está en sus manos, dijo, todo está en sus manos. Él tiene la herencia del Padre y nos ha hecho coherederos. Aquí en la fe transfirió a nosotros. Exacto, somos coherederos de lo que el Padre le da al Hijo por una obra cumplida, una obra completada. Los derechos son, escuche, lo que la herencia determina. Es la razón por la cual el nuevo pacto se establece en dos aspectos. Uno es el diateque y el otro es el sunteque. Pacto, transacción entre dos partes. Y eso fue lo que el Padre y el Hijo definieron en ese pacto eterno. Ahora, el sunteque tiene que ver con el testamento. Y el testamento es el derecho de herencia que el padre otorga a los hijos. Ese testamento se escribe, se dice para quién es la herencia, qué le corresponde, porque reconoce que son sus hijos, sus herederos legales. Ese testamento puede ser removido, cambiado, mientras el testador viva. Pero dice la ley, dice Hebreos, que una vez el testador muera, el testamento se hace válido. Tiene ahora un derecho legítimo de obrar. No puede cambiarse ni la herencia ni los herederos. Y ahora ese testamento se puede abrir para que los llamados reciban la herencia. Por eso todos los hijos son llamados, escritos en el testamento del Padre. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? No fe para recibirlo. Necesito es entender. Por eso la fe entiende. La fe mía no es que espero que el Padre me vaya a dar o peleo contra el enemigo para que me la entregue. Crezco en conocimiento para que con una fe que tiene convicción y sabe lo que el testamento dice, la herencia yo la disfrute. Eu creio, vou falar em português primeiro, saudar alguns amigos que estão aqui, Altamir, eu vi que o Luciano lá do Rio está aqui nos acompanhando também, o Profeta Dario, meu amigo, e tantas pessoas que estão, o César lá de São José dos Campos, falando sobre maturidade, e o que eu creio que o que você está colocando hoje, o maior inimigo da fé no novo pacto não é o diabo, o maior inimigo é a mentalidade, a estrutura mental que a religião formou em nós, que nós precisamos fazer coisas para poder ter direito a uma promessa. O que você falou do testamento é muito interessante, porque o testamento, por lei, ele pode ser alterado enquanto a pessoa está viva. Sim. Quando a pessoa morre, esse testamento já não pode mais ser alterado, porque agora ele passa de ser um testamento e se transforma numa herança disponível ao herdeiro. Sim. E nós hoje precisamos, o que Paulo escreveu aos Romanos, de uma transformação através da renovação do entendimento, para que nós possamos acessar essa compreensão de herança ao invés de testamento.
né? Precisamos ter isso claro, porque o que mais nos rouba é a falta de compreensão das Escrituras, é a falta de entendimento, né, do que já está disponível para nós. Eu acho que a conexão dele está fraca. Vou chamar ele aqui de novo. Deixa eu chamar o Basílio para ele voltar. Só um minuto, pessoal. Já vou adicionar ele de novo. Bruna, minha filha está acompanhando aqui comigo. Um beijo, Bu. Paulo. Sí, Listo. sí, sí. Volvemos. No, te estaba escuchando. Todo bien. Me escuchou todo? Ok. Então, apóstolo, eu gostaria de caminhar para a próxima pergunta, porque se nós temos que transformar a nossa maneira de pensar, de tudo que a religião, de maneira equivocada, nos ensinou, nos impede de enxergar, um ponto que você fundamenta, muito importante, é a qualidade do novo. Quando você fala novo pacto, a palavra novo não é a palavra neos, é a palavra koinos. E essa explicação, entender que o novo pacto não é novo, como se fosse um aperfeiçoamento de algo antigo. É uma nova natureza, né? A gente precisa entender isso porque você não consegue compreender a realidade da fé a partir de uma mentalidade velha. É só através do novo homem regenerado que você consegue entender as realidades do Espírito. Sí. Explica para a gente qual é o fundamento da palavra novo, do novo pacto. Ok. Es interesante saber que, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para nosotros en español, no sé si en portugués, nuevo es nuevo. Pero en griego hay... Para nosotros también. Ok. Para griego hay neos, que es nuevo en cuanto a que es la versión o el origen de algo reciente, pero que procede de algo ya existente. Eso es nuevo, neos. En griego es algo que está reciente, pero procede de algo ya existente. Por eso, como un teléfono, un iPhone. Al iPhone o un niño. Por eso a un niño se le llama neonato. Nace de nuevo, pero porque viene de un padre que está. O sea, él tiene una referencia de algo, no origen, de algo o alguien que lo precede como un origen. Sí. La palabra kainos, no sé cómo se pronunciará en portugués, es kainos en español, se refiere a algo que es nuevo en una expresión diferente, de una naturaleza que viene a establecerse sin que no haya algo anterior de donde él se origina, de donde él aparece. No sin tiene precedente. Exacto, no tiene ningún precedente. Y lo curioso, mira, cuando en el Nuevo Testamento se habla de nueva criatura, nuevo hombre, nueva creación, nuevo pacto, está diciendo nuevo cielo, nueva tierra, es kainos. Si cualquiera que mire, esos son los términos que se usa para definir. No dice neo, sino kainos. Está diciendo, el nuevo pacto es un kainos sunteke, que procede no porque sea la versión mejorada o el pacto que viene del otro o que es algo que se mezcló con lo anterior, no, que es de una naturaleza distinta. El nuevo pacto es el pacto eterno que el Padre y el Hijo hicieron antes de la creación de todo para darle propósito a todo lo que en Él, por Él y para Él fue hecho. Ahora cuando Cristo, el autor, el fiador,
el testador de ese pacto incursiona al tiempo, viene a establecer un nuevo orden, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva creación, porque nacen, escuche, de algo que no tenía un precedente anterior. No nacen, somos nuevas criaturas, pero en Cristo nosotros no somos de la creación de Adán. O sea, nosotros no somos hombres. No es el viejo perfeccionado. Exacto, no somos el viejo hombre que se convirtió al evangelio y ahora dejó los vicios y sigue la vida cristiana. No, yo no soy el viejo hombre ni regenerado, ni reformado, ni rehabilitado. Yo soy una nueva criatura. O sea, mi diseño, mi naturaleza y mi esencia no viene del plan de Adán, viene del plan y de la creación en Cristo. Ese es el aspecto para entender todo lo que en el nuevo pacto se establece por ese nuevo mediador que es Cristo Jesús. Uau! Eu acho que é fundamental nós compreendermos ou acessarmos isso pelo Espírito. A palavra novo não é uma palavra que se refere a uma atualização do antigo, né? E guarde isso, por favor, você que está nos acompanhando. Por exemplo, o iPhone 11, né? Ele é a versão nova, a versão melhorada do primeiro iPhone que foi lançado. Essa palavra nova não é a palavra equivalente ao novo pacto. O novo pacto é algo que nunca existiu, não teve precedente, não aconteceu antes na história. E o interessante disso também é que essa mesma palavra, ela é utilizada, né, a palavra kainos, ela é utilizada para novos céus, nova terra, e isso já começa a nos dar uma alinhada na nossa visão escatológica. As palavras, as profecias, elas se referem a uma nova realidade que ela é construída em Cristo, que não tem a ver com uma melhora da terra, que não tem a ver com uma transformação do que nós estamos vivendo. É uma nova realidade, um novo ambiente espiritual que é inaugurado a partir da vida do Filho sobre a face da terra. Utilizando agora dessa definição do novo como kainos, a palavra, o teu livro, no livro, o seu aspecto, o panorama do novo pacto, você fala em um capítulo que o novo pacto é superior ao antigo na qualidade dos ministros que ele forma, na glória que o respalda, mas eu queria me deter num outro fundamento que você fala. O novo pacto ele é superior na transformação que ele produz. Aqui que eu quero me deter. Apóstolo, qual a transformação que o antigo pacto produzia nas pessoas? Porque o que é importante a gente entender é que nos dias que nós vivemos, apesar do pacto vigente ser o novo pacto, tem pessoas que continuam e insistem em viver no velho pacto. Você virou a câmera de cabeça para baixo. Sorry. Ya está para... Apóstolo, ¿tú comprendiste la pregunta o no? Sí. Ó, mira, voy a repetir. Como la transformación del antiguo pacto era inferior a la transformación que el nuevo pacto produce. Usted nos habla eso en tu libro. El nuevo pacto es superior en la transformación que produce. Lo que ocurre es que en los días que vivimos hay gente que insiste en vivir en el viejo pacto. Entonces, la transformación de un pacto es distinto del otro. Aquel que vive, que experimenta la realidad del nuevo pacto, experimenta una transformación superior. Por favor, nos explique esa verdad que está en tu libro. Ok. En el antiguo pacto,
los creyentes en Dios, ¿ok? En ese pacto de obras, en ese pacto de la ley, su naturaleza pecaminosa no podía ser transformada. Una gran diferencia, que sus pecados fueran perdonados a que su naturaleza pecaminosa fuera transformada. Perfecto. Entonces, primer punto de transformación tiene que ver con naturaleza. Escuche. En ese pacto de obras y de ley, los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Israel, eran perdonados porque la sangre del cordero cubría sus pecados. Esa ofrenda se hacía una vez al año y el sacrificio de ese cordero de la Pascua garantizaba que Dios se complacía de ese símbolo del cordero para perdonar los pecados del pueblo. Entonces, bajo ese pacto de ley, ellos se iban con la bendición sacerdotal de que sus pecados habían sido perdonados. Pero ese sacrificio no transformaba la naturaleza pecaminosa de ellos, porque vivían bajo una ley. La ley, yo digo que era como la báscula. Le señala cuál era el peso, pero no les cambiaba la obesidad. Si tú te subes a una báscula, ella te dice cuánto está tu sobrepeso, pero no te quita la obesidad. Exato. La ley. Assim era a lei. Exacto. El pacto de ley. Eu vou traduzir isso em português. Okay. O que o apóstolo Basílio está nos falando aqui é o seguinte, que o antigo pacto é como uma balança. Imagina que você está acima do peso. O Altamir, que está aqui falando, por exemplo, o Altamir está com uma barriga muito grande e está acima do peso. Daí ele vai lá numa balança na farmácia, isso mesmo, Dario, é uma balança. Daí ele vai na balança e a balança, ela mostra o quanto ele está acima do peso. Mas ela não faz com que ele perca o peso. Ele vai sair de lá consciente que ele está acima do peso, mas vai continuar pesando a mesma coisa. A lei, o antigo pacto, o sacrifício era isso. Ele demonstrava para você o quanto você estava fora, mas ele não resolvia a realidade da tua natureza pecaminosa. É isso que o apóstolo Basílio está nos explicando. Lo segundo, la ley, otro ejemplo, es como un termómetro. El termómetro yo lo mido y me dice cuánto está el clima, cuánta temperatura, qué calor o frío hay, pero no transforma el clima. Me dice cuál es, pero no lo transforma, no lo cambia. Como el termómetro me dice que tengo tanto de fiebre, pero no me sana, no me cura, no me quita la enfermedad. Ese era el pacto de ley. Por eso ellos no tenían ninguna transformación. Ellos lo que tenían era una información de cuán grave era su pecado y por el sacrificio de la sangre del cordero, el pecado era perdonado y cubierto. Dios no veía ya culpa porque los perdonaba. La diferencia de Cristo, el cumplimiento del símbolo y sustancia, el verdadero Cordero de Dios, cuando vino se anunció que su sacrificio es la sangre del Cordero que quita. Note ya la diferencia. Él quita el pecado, no lo perdona ni lo cubre, lo quita y cambia la naturaleza del pecador. Wow. O sea, es totalmente diferente. Totalmente diferente, por eso la transformación es distinta. Ya no soy un creyente que hago algo para que Dios me perdone, o sea, las obras de la ley, sino que recibo lo que Cristo hizo porque Él quitó el pecado y cambió mi naturaleza pecaminosa.
Por eso soy nueva criatura. Soy renacido en Cristo, donde el pecado fue quitado y la naturaleza pecaminosa fue removida. Ahora Apóstolo, soy transformado. Tengo naturaleza humana, pero diseñada y gobernada por la naturaleza divina. E isso sim já é uma grande diferença. apóstolo, eu posso dizer que a mensagem do evangelho fora do novo pacto, ela só conscientiza a pessoa do seu pecado, do seu erro, mas não transforma. Que a única mensagem, o único evangelho transformador é o que introduz a pessoa na realidade do pacto vigente. Está correto essa informação? Sim. Se a mensagem do evangelho que não comunica a Cristo o sacrifício que removeu o nosso pecado, que transformou a nossa natureza, é uma mensagem como a balança da farmácia. Ela só nos mostra o quanto você está errado, mas ela não tem um poder de transformação. E é por isso que você vê tantas pessoas frequentando a igreja, mas sem experimentar uma transformação de natureza. Porque hay una gran diferencia entre que una persona, la religión, la ciencia, la psicología, puede cambiar los hábitos de una persona, pero no cambiar su naturaleza. ¿Ok? Lo que hace la obra perfecta de Cristo no fue que nos cambió malos hábitos por buenos hábitos. Nos cambió fue de hábitat. Nos sacó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso en Cristo yo no soy un pecador ni reprimido ni convertido, yo soy una nueva criatura. En el antiguo pacto, por el sacrificio, los creyentes se iban como pecadores perdonados. En el nuevo pacto, nosotros vivimos como hijos justificados. Uau, é muito diferente. Diferente porque es una nueva naturaleza, es una nueva creación, es una nueva criatura, es un nuevo pacto, es un nuevo hombre que reproduce la vida de Cristo, la nueva economía que ese nuevo pacto nos trajo en él. E essa nova mentalidade gerada por esse novo homem transformado é o que nos faz caminhar por todas as circunstâncias visíveis sem ter medo. Né? Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, elas estão preocupadas porque perderam seus empregos, com a economia que nós não sabemos o que vai ser, mas se nós estamos em Cristo, nós estamos dentro de um ambiente onde o que nos governa não é a realidade visível. E nós conseguimos ter essa paz mesmo em meio a essa circunstância. Así es. Precisamente, una de las cosas que nos debe a nosotros mantener seguros y confiados, como dice la Escritura, por una esperanza viva, porque tenemos la certeza de que hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Eso dice la Escritura. No importa cuál sea la situación del momento, no vivimos con una angustia, un temor, porque nuestra proyección de la vida y de la historia no está definida por lo que el anticristo haga, porque lo que en el sistema ocurra, por la convulsión en las naciones, sino porque participamos de un nuevo pacto, de un propósito eterno, en el cual, escuche bien, nosotros podemos saber que mientras seamos participantes de ese plan de Dios, tenemos la garantía que su provisión y su protección
estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dios para sus elegidos y sus hijos va a guardarles y a proveerles y a protegerles hasta que sus planes y las buenas obras que Él preparó de antemano se completen. Entonces, a mí no me asusta ninguna guerra mundial, no me quita la confianza y la certeza una pandemia de esta naturaleza, porque vivo confiado es en lo que Dios ya definió para mí en Cristo. Eso no quiere decir que no pase por alguna dificultad, que yo no enfrente alguna necesidad o tenga que ser también participante de algún sufrimiento. Pero la seguridad es que yo, sea que viva o que muera, del Señor soy. En Él vivo, en Él me muevo y en Él estoy. Esa es la fe que sabe quién soy e que tenho em Cristo Jesus. Essa segurança que nós não vivemos mais a nossa vida, nós vivemos a vida dele. E a vida dele já está respaldada em tudo que foi consumado. Isso tem que nos dar paz, tem que nos trazer alegria mesmo nos dias. Você falou uma coisa, apóstolo. Como você tem visto hoje, muita gente no meio cristão começa a relacionar esses assuntos com aspectos da escatologia. Jesus está voltando, tal, e parece que há sempre uma necessidade do homem jogar o problema presente para uma esperança futura de solução. Mas porque muitas vezes desconhecemos o poder da vida que já está presente diante de nós. Nós não precisamos ficar preocupados com isso e conectando o evento com a realidade escatológica e gerando tanto temor, expectativa. Como você vê isso? Bueno, precisamente cuando un creyente no entiende, no conoce lo que en Cristo es y tiene y qué Cristo ha hecho para hacerlo efectivo, él vive con un estado de angustia, porque lamentablemente la fe de algunos es una fe supersticiosa, mística, una fe basada en lo que él puede hacer para que Dios haga y no una fe confiada en lo que Dios hizo para que yo viva confiado, seguro y reinando en vida. El problema no es de ahora. Estas formas de percibir el futuro con un estado de angustia, de incertidumbre y con una visión apocalíptica de desastres no ha sido nuevo. En la historia han ocurrido reacciones. Siempre acontece. En distintas etapas, en distintos siglos. Cada vez que se aparece una situación de esta naturaleza global, terremotos, hambres, guerras, situaciones como esta, muchos entran en un pánico de angustia, tiempo final, fin del mundo, señales últimas, porque tienen una lectura caótica de la historia. Exacto. No una lectura cairótica, profética, porque no ven el propósito, sino que ven el problema. Ahora, esta situación también la tuvo que enfrentar Pablo con algunos creyentes en su época. Si leemos la carta a los tesalonicenses, muchos de ellos estaban pensando de que ya era el rapto, que era la venida, que las señales de inminente de que Dios viene. Y dice el escritor a los tesalonicenses que algunos dejaron sus trabajos, se volvieron irresponsables con su familia y no porque estaban asustados por el espíritu del anticristo operando. ¿Cómo veían el anticristo los primeros creyentes en ese imperio? Que el anticristo era Nerón, que el anticristo era el emperador, que el César romano era el anticristo mundial que tenía el control, que no permitía entrar ni salir, ni vender ni comprar, que mantenía a todas las poblaciones del mundo bajo su dominio y que quería tener él
la figura. Recuerde que él se hacía llamar Dios, pedía culto de Sí. Dios y la gente lo tenía que reconocer como Señor. Para los creyentes del primer siglo, el anticristo era ese César romano. Ellos pensando de que ya venía, abandonaron su responsabilidad y Pablo le dice, no, un momento. Sí es cierto, hay un sistema de iniquidad y hay un mundo ya sentenciado y juzgado, un sistema irredento y que Cristo ya destruyó en la cruz y nos ha introducido a un reino que es eterno, pero que tiene una expresión ya. Por eso Pablo habla ahora, ya, y era la gente de su tiempo. Pero tiene también un todavía no. Y aquí estamos nosotros también, ya pasado siglo XXI. Se han pasado 20 siglos y también ha habido guerras, hambres, pestilencias, desastres. Y ha sido la constante en que cada etapa de la historia, muchos creyentes, por no tener un entendimiento del propósito eterno y de la obra consumada, con una visión apocalíptica, han pensado de que esas son las señales últimas. Ocurrió en el siglo VII, en el siglo XIII, en el siglo XVIII, en el siglo XX, ahora en el siglo XXI. Algo que sucede, muchos creyentes con mentalidad apocalíptica, y es ver desastres y eventos finales y catastróficos con un sentido de escape a este mundo que se va a acabar, dejan de ser efectivos y productivos en su ahora. Nosotros no tenemos una percepción apocalíptica, tenemos es una revelación de Apocalipsis. Amén. Muy distinto una mentalidad apocalíptica que piensa en desastres, guerras, tiempos finales, tribulación, y otra mentalidad de Apocalipsis que es la revelación de Cristo. El Cristo que se revela. Yo sí creo en la aparición de Cristo en el corazón de cada uno que recibe luz, entendimiento, para que Cristo, como dijo Pablo, sea revelado en mí. ¿Cómo conozco a Cristo en mi interior como manifestación de gloria, de gracia y de vida? Y que cuando yo entiendo que estoy en Él, entonces se manifiesta el lucero de la mañana, aparece en nuestros corazones. Iglesia de Cristo, amados del Señor, estos momentos oscuros de la historia humana, estos tiempos críticos, malos y difíciles para el hombre sin Dios, esta época sombría de la tierra, es la oportunidad para que los hijos muestren gloria, gracia y luz, y ellos sean la voz de esperanza que anuncie a las naciones y dé a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios, y que los hijos del reino testifiquen de la vida en Cristo para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así que yo veo que esta es una oportunidad propicia. La gente está en pánico, nosotros en paz. Las naciones confundidas, nosotros entendidos. La gente en necesidad, nosotros en seguridad. La gente Amén. en medio de temores y nosotros en medio de confianza. Las naciones en guerra y nosotros en paz con Cristo Jesús. Essa visão escatológica equivocada faz com que nos momentos de caos, onde Deus quer que a igreja se manifeste com uma voz de esperança, que o Filho possa ser visto em nós, a igreja está mais preocupada em ir embora, porque essa visão apocalíptica muitas vezes perde de vista o propósito presente. E nós precisamos entender que esse é um tempo para que a igreja manifeste o Cristo ressuscitado. Aleluia. Para que nós possamos ser uma voz de esperança para esses dias, né? Así es. Apóstolo, nós temos apenas 3 minutos. Eu gostaria de saber se você deseja fazer suas considerações finais. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem que eu não te perguntei? Bueno,
muy complacido y muy grato este tiempo contigo, con toda la audiencia de habla portuguesa y los que nos escuchan también en español. Como le dije, distinto lenguaje, pero una misma fe y una misma expresión de la palabra de Cristo. Animar y afirmar a los santos que no se angustien y no entren en pánico por lo que sucede en las naciones y por los cambios dramáticos y caóticos que existen en la tierra. Nosotros pertenecemos a una nueva creación, a una nueva criatura, a un nuevo pacto donde se nos asegura un cielo nuevo y una tierra nueva, que tiene una expresión en el presente y en el futuro, que es un reino eterno, inconmovible. Esto que sucede a nivel socioeconómico, político, religioso, son parte de lo que tiene que ocurrir, porque dice la Escritura que las cosas movibles serán removidas para que queden las inconmovibles. Y luego el verso siguiente, Hebreos 12:28 dice, así que, o sea, en razón a esa declaración y sentencia que hay, las cosas movibles serán removidas, quedarán las inconmovibles. Dice, así que, en razón a esto, habiendo nosotros recibido, aleluya, habiendo recibido, o sea, que ya está en mí, que ya lo tengo, que por gracia me fue dado. ¿Qué me fue dado? Un reino inconmovible. Un reino no es un lugar físico al que voy, no es un sitio al cielo al que llegaré cuando me muera. Un reino inconmovible es un ámbito de vida espiritual y celestial al que he sido trasladado en Cristo y desde el cual yo ya estoy, ¿ok? Habiendo recibido un reino inconmovible. Apóstolo, 10 segundos e vai cortar. Eu quero me despedir de todos vocês, agradecer ao apóstolo Basílio, amamos vocês.